Bien, y para terminar en la mesa, la última ponencia la va a hacer el doctor José Carlos Gómez Sánchez, exdirector del Complejo Médico Asistencial Universitario de Salamanca, y nos va a hablar sobre definir las competencias del pregrado en el hospital. Muy buenas tardes a todos y ante todo el agradecimiento, por supuesto, por la invitación y por considerar que mi contribución podía ser interesante. La verdad es que a mí me sorprendió, me sorprendió la invitación. Sony antes se presentaba como directivo y a mí me cuesta un poco más, pero porque no lo tengo muy claro y me explico. Yo, después de mi formación posgraduada como neurólogo, explícitamente decidí esperar un tiempo y postergar y adquirir todo lo que pude de desempeño profesional asistencial y empecé la investigación y la docencia muy tarde. De hecho, los proyectos, la investigación primero clínica, luego translacional, todo eso empieza posteriormente y la docencia, sobre todo posgraduada, también empieza muy tarde. Luego también pregraduada como profesor asociado para clases prácticas. Y para más INRI, durante 4 años me he dedicado a la gestión como subdirector médico y luego director médico de este hospital. De tal forma que, si ven, tengo muchos puntos de vista, lo cual lo pueden leer como la parte negativa de que soy muy disperso o como la parte positiva de que tengo una gran riqueza de puntos de vista. Se lo dejo a ustedes. En cualquier caso, desde aquí es de donde yo tengo, a donde me ha llevado el tener esta perspectiva de la cual yo les voy a hablar. Y es que la docencia, yo lo que he hecho ha sido fijarme también en las evaluaciones. ¿Qué evaluamos de lo que hacen nuestros estudiantes en las prácticas en el hospital? Y yo creo que ha quedado ya también claro antes que fundamentalmente, con mayor o menor grado de innovación, evaluamos habilidades clínicas. Es verdad que cada vez más se evalúan competencias genéricas, competencias complejas, pero en la práctica, en mi humilde opinión, son tan difíciles de evaluar todas estas cosas que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con los comportamientos, que siguen quedando en ese currículum oculto del que han hablado muchas veces y que asumimos que se va incorporando un poco de forma infusa. A mí me gustaría, de esas competencias genéricas, resaltarles, porque muchas las han hablado aquí, el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación interpersonal, etc. Y también se ha mencionado con cierta frecuencia la palabra profesionalismo. Pero yo veo pocas veces esa competencia genérica vinculada a lo que yo llamo responsabilidad social. Y a mí eso me parece importante. Verán, hemos hecho la medicina tan complicada y tan compleja, las dos cosas, y además tan costosa, que el hecho de que el médico tiene que tener 2 cabezas, una para un paciente y otra para el conjunto de todos los pacientes o la sociedad, eso ya es algo, en mi humilde opinión, ineludible. En realidad no lo fue nunca, y si alguno de ustedes sabe la historia de Virchow o Virchow, probablemente lo entenderá. Pero en el contexto actual, donde la prescripción por un solo médico de 1 o 2 pacientes puede suponer el utilizar 1 millón de euros, eso supone que se condicionan los recursos de tantos otros pacientes que es imposible eludir esa responsabilidad social. Es cierto que el médico no puede dejársele solo en eso, porque el médico tiene una responsabilidad con un paciente concreto, pero tampoco puede eludirla, porque es el que tiene el conocimiento y, por tanto, tendrá que compartir o que aceptar que hay que compartir determinadas decisiones con muchos otros profesionales. Y yo no sé si eso lo estamos enseñando y no lo sé si lo estamos evaluando. Me imagino, me parece a mí que no. Y a mí eso me parece importante porque entran en juego 2 circunstancias o 2 factores que a mí me gustaría repasar con ustedes. Uno es el cambio epidemiológico. La medicina que hacemos y la medicina
que enseñamos es heredera de un paradigma científico experimental del siglo XIX que cristaliza en unos sistemas de salud que se organizan en la primera mitad del siglo XX. Y se organizan, como bien sabéis y sabemos, con esta estructura, en forma de silos, lo cual es una estructura relativamente adecuada para las enfermedades que en aquel momento había, enfermedades fundamentalmente agudas. El paciente tenía una neumonía, o tiene un infarto de miocardio, o tiene un ictus, y entra en el silo que le corresponde, el de neurología, el de cardiología, el de neumología, y ahí es adecuadamente procesado. En las enfermedades agudas, además, las posibilidades de contacto, esto señala, ¿no? Las posibilidades de contacto, de tener que hacer interconsultas, como se decía, de evacuar interconsultas, pues es más limitada. Y además el paciente se recupera, si hay suerte, a una situación prácticamente como la de antes. Pero imagino que todos ustedes son conscientes de que eso ha cambiado. De que eso ha cambiado dramáticamente, pero además va a cambiar mucho más en los siguientes años. Y es algo que la Organización Mundial de la Salud viene diciendo insistentemente. 1 de cada 3 adultos vive con más de una enfermedad crónica. Y la previsión es que en poco tiempo, en 15 años, la proporción de pacientes con más de 4 enfermedades crónicas se va a multiplicar por 4, se va a cuadriplicar. Y aquí el sistema de silos ya no vale. El sistema de silos no vale porque atendemos su agudización y cuando tiene la agudización de su insuficiencia cardíaca lo volvemos a meter en el silo correspondiente y lo tratamos. Pero el paciente sale despedido a una situación con una enfermedad crónica en la que queda en un tortuoso camino entre el médico, los cuidados sencillos que le pueden proporcionar el nivel primario, muchas veces con muy pocos recursos, y una retahíla de visitas sucesivas a los distintos silos, al neumólogo, al neurólogo, al cardiólogo, donde en cada uno de ellos es procesado, se le piden pruebas que muchas veces son duplicadas o triplicadas y se le indican cuidados de salud que muchas veces son contradictorios entre sí cuando no producen efectos adversos. Las respuestas para esto podrían ser una respuesta que yo llamo reduccionista, es decir, bueno, pues lo que hagamos es que le damos unos cuidados más sencillitos y nos apañamos. Pero eso es un paso atrás y eso puede estar justificado cuando todas esas visitas en realidad no aportan salud o cuando hemos decidido que queremos una limitación del esfuerzo terapéutico. Pero en otros casos estaríamos reduciendo y yendo para atrás con lo que ahora se le puede ofrecer a un paciente. Y además hay que tener en cuenta que estas enfermedades crónicas son enfermedades también sociales, porque un paciente crónico, pluripatológico, con muchísimos fármacos, no es lo mismo que viva solo o que viva acompañado. Si vive solo, la adherencia a los tratamientos va a fallar y la posibilidad de reingresos va a aumentar. Y su salud y el impacto para el sistema de salud es completamente distinto. Y todo eso ya no se tiene en cuenta. El modelo, que yo creo que es inevitable, es que los pacientes van a estar o tendrán que ir a poder interaccionar con equipos multidisciplinares que están constantemente en contacto trabajando en red y que además son proactivos, es decir, que se dirigen al paciente para evitar la agudización de su enfermedad crónica. Todo eso tiene que estar en la formación de los estudiantes. El segundo factor es la transformación digital y eso va a tener impacto, o tiene impacto, tanto en el sistema como en los propios pacientes. Muy brevemente, porque simplemente es para resaltar que esto empieza ya a no ser ciencia ficción, que ya hay sistemas de monitorización, hay sistemas en marcha de monitorización de pacientes crónicos neumológicos que en su casa encienden la televisión y al encender la televisión están en contacto con su médico neumólogo y con un pulsioxímetro que está enganchado aquí en la parte de la cámara, hacen la consulta y se puede monitorizar su enfermedad y predecir agudizaciones. O que hay sistemas también de teleasistencia para pacientes psiquiátricos que encima incorporan algoritmos de inteligencia artificial para detectar si en la conversación hay riesgo de suicidio y en ese caso acudir directamente al domicilio.
esas cosas van a irse poco a poco incorporando. Si se dan cuenta, el panorama que se va pintando es el panorama de que lo que vamos a necesitar son profesionales que saben trabajar en red de forma multidisciplinar y además ayudarse de herramientas digitales que les van a permitir, por un lado, muchas cosas nuevas y les van a quitar algunas tareas que son fáciles de estandarizar y de robotizarse. En ese contexto, precisamente por eso, es por lo que a mí me parece que es mucho más importante que nunca las competencias genéricas, complejas y demás. Pero claro, efectivamente, esas competencias genéricas no se valoran ni se evalúan para el MIR, para el sistema MIR. ¿Cuál es un poco de todo eso lo que podríamos llevar, o cómo lo veo yo, que podríamos ir dando pasos en ese camino? 3. Por una parte, yo empezaría ya a dejar de hablar claramente de los estudiantes en el hospital, los estudiantes en el sistema de salud, porque espero que el sistema de salud poco a poco vaya desapareciendo esa diferenciación entre niveles, vaya integrándose y se hable de dispositivos asistenciales y que un paciente con necesidad de cuidados complejos en el domicilio pueda ser atendido con recursos complejos. Lo segundo, yo he visto aquí, y para mí ha sido una agradable sorpresa ver cómo hay mucho desarrollo de la formación en habilidades clínicas mediante técnicas de simulación y demás. Yo creo que eso es enormemente positivo, por dos motivos. Bueno, por una parte, va a permitir que puedan incorporar a todos los profesionales de perfil más puramente asistencial, pero que tienen un gran y enorme bagaje que puede ser muy útil precisamente para la organización de las simulaciones y de esas habilidades clínicas adquiridas fuera del entorno hospitalario. Pero es que eso va a descargar, por decirlo así, de tal forma que cuando están en el sistema de salud, en el hospital o en el centro de salud o en el centro sanitario que sea, nos vamos a poder fijar sobre todo en las competencias generales, porque esas son las que yo creo que va a haber que empezar a evaluar cada vez más y espero, con alguna de estas propuestas que decían antes, que tengan cierto reflejo en la evaluación luego para la formación de posgraduada. Y simplemente con eso creo que crearemos o que podemos empujar a nuestros profesionales a ser mejores y además a ser un poquito más felices. Yo le pedí a Mónica Lalanda permiso para poner esta imagen. Yo creo que en esta cajita se podría extender no solo la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina y el sistema MIR está haciendo esto, que entran los chavales que parecen niños felices y salen al poco, sobre todo más o menos hacia R3, ya tienen esa cara de enfadados. Así que yo espero que cambiando también podamos cambiarles esa cara. Nada más y muchas gracias.